Grazie como. Allora sa. S'il vous plaît. Nalede alkom. Kozolek. S'il vous plaît. Fakkot volont. La cruz no fue un símbolo bonito, fue una máquina de ejecución diseñada para destruir lentamente el cuerpo humano. Y no diría solo el cuerpo humano, sino también la dignidad humana. Lo que sufrió Cristo no lo podemos comprender totalmente. Y no porque no querramos, sino porque nunca nos lo han contado así. Te advierto que este video será un poco duro. No quiero que caigamos en el morbo, sino que te invito a reflexionar juntos el misterio de la cruz. En este video quiero presentarte 6 tormentos que no solo te dejarán pensando, sino que te llevarán plenamente a comprender el profundo amor de Dios hacia nosotros. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris. Para aquellos que no me conocen, bienvenidos a otro episodio de Ver Más Allá de lo Evidente. La crucifixión no era solo un modo de matar a la persona, era un espectáculo, un mensaje político, un instrumento de terror. Autores como Flavio Josefo en La Guerra de los Judíos describen escenas donde había tantos crucificados que literalmente faltaba espacio para las cruces. Séneca, filósofo romano, hablaba de cuerpos torcidos, desgarrados, suspendidos en posiciones grotescas. Además, no era una ejecución rápida, era muy lenta y dolorosa. Era pública y era humillante, porque el condenado sabía además de estar completamente desnudo. Y acá hay un dato muy interesante que no solemos asumir. Escuchá lo que escribió San Pablo. Maldito todo el que cuelga de un madero. Y San Pablo no está hablando aquí en metáforas, tampoco está maldiciendo obviamente al Señor. ¿Qué está queriendo decir con esta afirmación? Está describiendo el nivel de degradación humana que implicaba la cruz. Ahora, cuando te presente los demás tormentos, te darás cuenta por qué. Vamos con el segundo. Antes de la cruz ya se comenzaba con el camino hacia la muerte, porque el condenado debía pasar por la experiencia de la flagelación. El tema era que el condenado era azotado con el flagrum, que era un látigo que al final de sus terminaciones llevaban bolas de metal o huesos. Y esto provocaba heridas totalmente profundas, no superficiales. Un estudio de 1986 de la mano de Williams Edwards afirma que los azotes provocaban heridas totalmente profundas, a tal punto de desgarrar la piel, los músculos, incluso dejaban expuestos los huesos. Esto ciertamente provocaba una pérdida masiva de sangre. Aquí dice un resultado clínico sobre esto, que esto provocaba un shock hipovolémico. ¿Qué quiere decir? El cuerpo entra en colapso por falta de sangre, ciertamente. Ahora, el tema que Jesús
empieza a perder sangre mucho antes de llegar a la flagelación. Y eso nos lo cuenta Lucas, porque dice, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Ahora, es interesante porque científicamente esto tiene un nombre médico, digamos así. Se llama hematidrosis y es un fenómeno real, documentado, que el cuerpo bajo un estrés totalmente extremo puede llegar a sudar sangre. Así que imagínate ya el estrés que Jesús estaba viviendo mucho antes de la llegada de Judas, el traidor. Es increíble. Es decir, que Cristo ya estaba al límite antes de llegar a la flagelación y obviamente antes de llegar al momento de la cruz. Vamos con el tercer tormento. El camino al Calvario era de la siguiente manera. Nosotros comúnmente cuando escuchamos o hacemos las representaciones de Jesús hacia el Calvario en el Vía Crucis, siempre lo imaginamos a Jesús cargando la cruz, porque también en los evangelios se dice cargar con la cruz de cada día. El tema que no era así. El condenado solamente portaba el palo, digamos así, superior de la cruz. Y esto era mucho peor, creo yo, que portar la cruz. ¿Por qué? Porque cuando vos vas caminando, además de que ya has perdido sangre, te han latigado todo el cuerpo, el estrés emocional, vas portando un palo de 30 o 50 kilos, que era aproximadamente lo que pesaban, obviamente cada caída, imagínate, vos no podés poner las manos, daba el rostro, el frente de tu cuerpo contra el piso, contra las rocas. Cada caída ciertamente era una herida nueva en el cuerpo. Ahora vos imagínate cómo estaría Jesús, que piden los mismos romanos al cirineo que lo ayude a cargar el tronco, porque veían que no llegaba a ser crucificado y tenía que llegar vivo, no podía morir antes. Es decir, Jesús ya no daba más. Vamos con el cuarto tormento, y aquí también tenemos una imagen errada de los acontecimientos. Así como muchas veces imaginamos a Jesús cargando la cruz, también imaginamos el tema de los clavos en las manos, ¿verdad? O en los pies. El condenado era crucificado, le colocaban los clavos no en las palmas, porque si colocas aquí los clavos esto se desgarra, sino que era en las muñecas, ¿no? Y no estaba parado en la cruz, sino que estaba, me voy a poner así, sino que estaba de costado, sentado, desnudo, y un solo clavo atravesaba los dos pies. Hay hallazgos arqueológicos, como el de Yehoanam, que indican que los clavos atravesaban ciertamente las muñecas y los pies eran fijados con otro clavo, no con dos clavos, sino con un clavo. Ahora, ¿cuál era la razón para atravesar así? No solo por el desgarro, ¿no? Sino que por algo mucho peor, porque los clavos en las muñecas comprimían el nervio mediano. Y esto produce un dolor descrito como una descarga eléctrica continua en los brazos. No es solo dolor, sino que es un sufrimiento neurológico terrible. Y la cosa se complica aún más con la verdadera causa de muerte de la cruz, que no era por desangramiento o por el dolor que producían los clavos. Y eso te lo cuento ahora en el quinto tormento. La cruz no mata por las heridas. La cruz mataba por asfixia. Según el estudio de Edwards, médico que nombramos anteriormente, el cuerpo, en la forma que está colgado, bloquea la respiración. Para inhalar, la víctima debía empujarse
sobre el clavo de los pies y para exhalar debía dejarse caer. Imagínate, cada respiración era decidir entre el dolor o morirte. Era, creo que es inimaginable semejante tortura, porque aparte esto podía durar días. Es decir, Jesús duró poco tiempo porque estaba totalmente destruido, pero hay condenados que podían durar días en esa situación. El resultado de este querer respirar era un dolor extremo, una fatiga muscular porque los músculos están totalmente tensados y la incapacidad progresiva de poder elevarse. Y finalmente, ciertamente, cuando no daban más, muere por asfixia. Cuando en Lucas leemos la frase de Jesús que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no es solamente una frase espiritual, es literalmente el último aliento de Jesús. Se entrega totalmente. Antes de la muerte hay varios signos que quiero resaltar, por eso te presento este sexto tormento. Los evangelios tienen detalles científicos, clínicos, bastante impresionantes. Por ejemplo, San Juan dice que Jesús exclamó: tengo sed. Y ciertamente, luego de perder tanta sangre, la deshidratación era obvia. Y luego un elemento muy interesante cuando San Juan también describe: salió sangre y agua. La interpretación médica que se da es derrame pleural y derrame pericardíaco. ¿Esto qué quiere decir? Ciertamente yo no soy médico. Estoy leyendo este estudio que se hizo, ¿verdad? Los fluidos alrededor de los pulmones y del corazón es un signo compatible con un colapso total del organismo. Ciertamente, tantas heridas, tantos golpes, y eso que no hemos hablado de la corona de espinas y aparte el estilo de vida que llevaba Jesús, no es que era un hombre, podríamos decir, muy bien alimentado. Ahora, te invito a ver más allá de lo evidente, porque la ciencia nos lleva a este punto: hemorragias masivas, shock, dolor neurálgico, asfixia, colapso cardiovascular. Pero la ciencia no puede explicar por qué este hombre, que era bueno, que hacía milagros, que atraía a los pecadores, que reconoció ser el Mesías, llegó a padecer la cruz. Y la respuesta nos la da San Juan cuando escribe: nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Y acá está el punto que lo cambia todo. La cruz, como instrumento de tortura, pasa a ser un nuevo signo para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Cristo no solo sufrió, Cristo decidió quedarse en la cruz. Cristo dejó que lo crucificaran. Él elige no zafar de la cruz, no escaparse, no bajarse de la cruz, porque elige amar y amar hasta el extremo, amar al Padre hasta el extremo y amar a la humanidad hasta el extremo. Y esto es lo grande de esta crucifixión. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, Jesús aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres. Es decir, la cruz no es solo un símbolo, es la prueba brutal de lo que cuesta amar de verdad. Quiero que me comentes en la descripción de este video qué fue lo que más te impactó
de todo lo que hemos hablado, de lo que te he compartido. Y te invito, a raíz de esta reflexión, a que puedas vivir verdaderamente una Semana Santa no en el dolor, no en la culpa, sino reconociendo verdaderamente qué es amar. Amar como Él nos ama. Y acá te dejo otra reflexión a raíz de la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Yo soy Fray Elio, un peregrino gris más en este mundo. Feliz Pascua para todos. Chau, chau.